Bendiciones, hermanos. Estamos aquí continuando con las predicaciones en la serie Lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de mí. Vuelvo y te repito, hermano, lo que Dios ha dicho de ti es exactamente como Dios te ve, es exactamente lo que tú eres. Hemos hablado, ¿verdad?, de que somos hijos, somos herederos, somos bendecidos con todo tipo de bendiciones. Hemos hablado de que somos embajadores, hablamos de que somos la justicia de Dios. Vamos a estar hablando ahora que somos el cuerpo de Jesucristo. Y quiero comenzar, ¿verdad?, leyendo la palabra de Dios en el libro de Efesios. Antes de leer, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo fluya de manera especial, Señor, por este medio. Que yo pueda predicar tu palabra con libertad, Señor. Que yo pueda predicar tu palabra con autoridad, Señor. Dame la unción para hablar de ti. Que las vidas que escuchen sean libres, los yugos sean rotos, Señor. Y que esta verdad llegue a nuestras vidas de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero decirte, ¿verdad?, que lo que estamos hablando aquí son verdades específicas que Dios ha dicho respecto a nosotros, respecto a tu vida. Y vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 1, versículo 19 en adelante. Dice, estoy leyendo de la Biblia Jerusalén. Dice, ¿y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes? Conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, Dios desplegó esta fuerza en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de que lo llena todo en todo. Esto es palabra de Dios. Esta palabra, ¿verdad?, dice muchas cosas, pero vamos, yo quiero primero que nada, ¿verdad?, meternos en los versículos que declara, ¿verdad?, que sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de su cuerpo, que es la iglesia, la plenitud de que lo llena todo en todo. Lo primero que yo quiero que tú notes algo aquí, que la cabeza del cuerpo, ¿verdad?, de nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Y ese título de cabeza del cuerpo, que es la iglesia, tú y yo somos la iglesia de Jesús. Nosotros como iglesia tenemos una cabeza y su nombre es Cristo. Y ese título no se lo atribuye Jesucristo mismo. Ese título se lo da Dios. Yo no sé si te llena de seguridad a ti, ¿verdad?, el saber que tu cabeza, la cabeza de la iglesia, tú que eres el cuerpo de Cristo, tu cabeza no es dada por los hombres, es constituida por el propio Dios, mi querido hermano. Y fue el propio Padre Celestial quien dijo que Jesucristo iba a ser la cabeza. Si tú lo lees bien, ¿verdad?, dice que sometió todo bajo sus pies y lo constituyó. El propio Dios constituyó a Cristo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de que lo llena todo en todo. Y tú y yo somos ese cuerpo de Jesucristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo. Y nuestra cabeza, mi querido hermano, aleluya, es constituida por el propio Dios. Ahora, dice cosas maravillosas esta palabra. Dice que cuál es la fuerza toda poderosa con nosotros los creyentes. Dice que Dios desplegó esta fuerza en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, sentándolo de su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Quiero que me prestes atención, porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, ¿verdad?, de la iglesia. Y Cristo está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda virtud, de toda dominación, de todo cuanto tiene nombre en este mundo y en el mundo venidero. Y si nuestra cabeza, que es Jesucristo, está por encima de todo eso, el cuerpo también. Y tú y yo debemos de entender algo claro en esto ahora mismo en el nombre de Jesús.
como parte del cuerpo de Cristo, mi querido hermano, tú y yo estamos por encima de todo principado, de toda potestad, de toda dominación. Tú y yo estamos por encima de todo espíritu de maldad, mi querido hermano. Por encima de cualquier circunstancia en esta tierra, tú y yo tenemos poder para operar, porque Dios estableció a Jesús por encima de todo eso. Y fue el propio Dios quien estableció a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Dice algo muy interesante aquí. Yo quiero que tú te metas conmigo en este tema. Dice: y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dice que sometió todo bajo sus pies y lo constituyó la cabeza. Todo está bajo los pies de Jesús. Ahora, ¿quién es el cuerpo de Jesús? ¿Quiénes son los pies de Jesús aquí en la tierra? Muchas veces hablamos y decimos que Satanás debe de estar bajo nuestros pies, y esa es la verdad. La enfermedad, toda situación debe de estar bajo nuestros pies, porque Dios ha sometido todo bajo los pies de Jesucristo. Y nosotros, como la cabeza de Cristo Jesús, mi querido hermano, debemos de entender esto claro, mi querido hermano, y vivir de acuerdo a esta verdad. No vivir acusado y señalado y derrotado por el adversario. No vivir señalado ni acusado ni en la enfermedad. No vivir ni enfermo, ni acusado, ni en derrota. No vivir, mi querido hermano, ni enfermo, ni decaído, ni cabizbajo. La iglesia de Jesucristo no es para estar en depresión. El cuerpo de Jesús no es para estar medicado. El cuerpo de Jesús no es para tener cáncer. El cuerpo de Jesús no es para tener sida. El cuerpo de Jesús, mi querido hermano, no es para andar en confusión con problemas mentales. El cuerpo de Jesús es para estar en victoria por encima de todo cuanto tiene nombre. Si el cáncer tiene nombre, tú estás por encima de eso. Si de todo lo que tiene nombre en este mundo y en el mundo venidero, tú estás por encima de él. Aleluya. Y tú tienes que entender esta gran verdad. Hoy la iglesia de Jesús vive muy por debajo de lo que debe de estar viviendo. Cuando tú hablas con los creyentes y tú les preguntas cómo ellos están, ellos te dicen como Dios quiere. Y cuando tú comienzas a averiguar, están viviendo una vida de derrota, una vida de soledad, una vida de escasez, una vida de miseria. Y eso no es lo que Dios quiere para con nosotros, mi querido hermano. Hablar con un creyente que se siente sordo, que se siente triste, mi querido hermano, yo no lo puedo entender. O es real el Espíritu Santo de Dios para nosotros, o no es real el Espíritu Santo. Hablar con un creyente, mi querido hermano, que vive en tristeza, que vive en depresión, mi querido hermano, yo no lo puedo comprender. Porque somos el cuerpo de Jesucristo. Y desde la cabeza, dice el salmista, que desde la cabeza baja la unción a todo el cuerpo. La misma unción que está en Jesús es la misma unción que está en su cuerpo. La misma unción que se manifestó en Cristo es la misma unción que está en la iglesia. De Él baja la unción ungiendo a todo el cuerpo. Todo el cuerpo, mi querido hermano, tiene la misma unción que tenía Jesucristo, o que tiene Jesucristo. Y como iglesia tenemos el mismo poder que Él, la misma autoridad que Él. Las cosas que Él hizo las haremos y aún mayores. La misma unción que estaba sobre Jesús. Veo a los cristianos tristes y los veo en depresión, y yo quiero decirte que tú tienes tanto gozo como el que tuvo Jesucristo. Eres su cuerpo, en ti ten gozo. Libéralo por la fe. Tú no debes de andar en derrota. No debes de andar sintiéndote en que todos me odian, nadie me quiere, me voy a comer un gusanito. No. El mismo gozo que había en Jesús es el mismo gozo que está en la iglesia. El mismo poder que había en Jesús es el mismo poder que está en la iglesia. Su cuerpo tiene el mismo poder que la cabeza, mi querido hermano. Amén. Esto es poderosísimo y necesitamos entenderlo. Y vuelvo y te repito, como en el tema de la justicia. Yo sé que estoy predicando algo contrario a lo que predica mucha gente. Y entiéndeme bien, aunque sea contrario, no significa que no sea verdad. Eres la iglesia. Eres el cuerpo. Eres todo lo que había en Él está en ti. Todo lo que Él tenía, donde Él está. Además, quiero volverte a leer esta lectura. Dice: ¿y cuál es la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes? Conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, Dios desplegó esta fuerza resucitándolo de entre los muertos. Lo resucitó de entre los muertos. Y aquí dice algo muy poderoso, y dice:
y sentándolo a su diestra en los cielos. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y ahí estás tú. Y tú me dirás, hermano, madre, eso es algo exagerado. No, estamos en Efesios 1. Yo quiero que vayas a Efesios 2. Efesios 2, mi querido hermano, en el capítulo 4 dice: pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvados, y con Él nos resucitó. ¿Qué hizo Dios con Jesús? Lo resucitó, ¿te acuerdas? Y lo sentó a su diestra. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Estamos sentados juntamente con Él, reinando juntamente con Él. Apocalipsis dice que con su sangre ha comprado gente de toda lengua y de toda nación, y los hizo sacerdotes y reyes, y ellos reinarán sobre la tierra. Está sentado juntamente con Él, mi querido hermano. Donde está Jesús sentado en su trono, ahí estás tú ahora. Yo quiero que tú me prestes atención, porque cuando Dios hizo esto, esto fue un asombro. Ningún ángel nunca en la vida se ha sentado en la presencia de Dios. Ningún arcángel, ningún serafín, ningún principado, ninguno, ni Satanás, cuando estaba en el cielo ministrando en la música, logró sentarse en el trono, en la presencia de Dios. Y Dios creó el hombre y lo sentó a la diestra, a su diestra, juntamente con su Hijo. Aleluya. Esa es tu posición en Dios. Como cuerpo de Jesucristo, parte de la iglesia de Jesús, está sentado ahí con Él, aleluya, gobernando, estableciendo las cosas, mi querido hermano. Así que la depresión se muere en el nombre de Jesús. La derrota, nosotros no debemos de vivir en derrota, no debemos de vivir pensando cómo vamos a sobrevivir al otro día. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo ha sido la persona más poderosa que ha tocado este planeta Tierra, y tú y yo somos ese cuerpo, mi querido hermano. Lo mismo que Él hizo, las mismas obras que Él hizo. Tengo algo aquí en mis notas que me voy a adelantar, pero sí, seguimos a Dios, mi querido hermano. Dice: la iglesia debe de ser Cristo mismo en la tierra, ya que Él es la cabeza. Debe de hablar como Cristo, debe de vivir como Cristo y hacer las mismas obras que Cristo. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, debemos de hablar como Él, pensar como Él, vivir como Él, caminar como Él, actuar como Él, que nos vean como lo veían a Él, mi querido hermano. Somos el cuerpo de Jesús, aleluya. Si no me equivoco, es Gandhi el que dijo que al leer las palabras de Jesús lloraba, pero a ver la iglesia lloraba más porque no nos comportábamos como nuestro fundador. Y si Cristo es nuestro fundador, Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, debemos de comportarnos como Cristo se comportó. Y tú dirás: hermano Mal, es que es algo complicado, es algo difícil. La palabra de Dios dice que las mismas obras que Él hizo, tú y yo las haríamos. Y cuando hablamos de eso, solo pensamos en los milagros. Todos queremos caminar por encima de las aguas, queremos convertir el agua en vino, queremos multiplicar los panes y los peces, abrir los ojos de los ciegos, que los sordos escuchen, que los paralíticos andan. Pero Cristo nunca pecó, esa obra la podemos hacer. Cristo dominó su cuerpo, Cristo dominó su hablar, Cristo dominó su mente, Cristo vivió de una manera correcta delante del Padre. La gente miraba a Cristo y se asombraba, mi querido hermano. En Él no hubo maldad, en Él no hubo pecado, en Él no hubo odio, en Él no hubo envidia, en Él no hubo rencor, en Él no hubo avaricia. Tú y yo podemos hacer eso, las mismas obras. Él nos dio el poder a constituirnos su cuerpo. Él nos dio el poder para vivir como Él vivió, para ser como Él fue, mi querido hermano. Difícil de comer, es como un bistec duro, ¿no? Difícil de comer, ¿verdad? Pero es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Mira lo que dice Colosenses, mi querido hermano. Quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses. En el capítulo 1 dice: somos el cuerpo, amén. Dice: Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestados. Todo fue creado por Él y para Él.
Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en Él su constancia. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Estás escuchando? Sigue diciendo. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que sea el primero en todo. Pues Dios tuvo bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, mi querido hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice que Él es la imagen visible de un Dios invisible. Todos podían ver a Dios en Él. Cuando Nicodemo fue a verlo, le dijo: sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que hace sino que viene de Dios. Todos lo veían y se admiraban. La gente tiene que ver la iglesia y reconocer que venimos de Dios. Somos la imagen visible de un Dios invisible. Ahora, si Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia debe de obedecer a Jesús. Todo lo que la cabeza piensa, el cuerpo lo hace, a menos que el cuerpo esté enfermo. Él no excluyó a los negros, no excluyó a los blancos, no excluyó a los ricos, no excluyó a los pobres. Digo, a todo el mundo. Ese es el mandato de la iglesia. Ese es el mandato del cuerpo de Jesucristo. Salir a predicar la palabra de Dios con la autoridad que te hablé en el principio. Hoy la iglesia vive amarrada con temores. Hoy la iglesia vive amarrada con ciertas cosas. Y yo quiero decirte hoy que tienes que levantarte, iglesia de Cristo, y salir a la calle y predicar el evangelio de Jesucristo. Te decía en mis notas que no la mandó a estar encerrada, no la mandó a estar oculta, tampoco la mandó a contaminarse con las cosas del mundo, porque es que tenemos un problema hoy en día. Préstame atención. Parte de la gente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, contaminándose con lo que ofrece el mundo. Y esto no puede ser así. ¿Cómo la iglesia va a ser luz en los mundos si nosotros estamos contaminados? Porque ir a predicar, si la iglesia deja de salir a predicar, dejaremos de ser la luz de este mundo y la sal de la tierra. Y no podemos vivir así, no podemos ser así. ¿Cómo predicar, por ejemplo? ¿Cómo predicar acerca de que la fornicación es pecado? Fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y fuera del matrimonio la fornicación es pecado. Jesucristo la constituyó para el matrimonio. ¿Y cómo predicarle al mundo que tener relaciones sexuales es pecado cuando el cuerpo de Cristo hay gente que está haciendo lo mismo? ¿Cómo decirle al mundo: no fornique, tienes que casarte, si los noviazgos en la iglesia no se comportan? ¿Cómo decirle al mundo que no se debe de hablar malo si en la iglesia los creyentes hablan malos? ¿Cómo decirle al mundo que no se debe de robar si la iglesia se comporta de esa forma? El cuerpo de Cristo debe de pensar como Él, caminar como Él, actuar como Él, vivir como Él, moverse como Él y mantenerse en Él, porque Él dijo: las cosas que yo hice ustedes las harán. Nosotros podemos caminar como Él, pensar como Él, movernos como Él, hablar como Él, porque lo que Él hizo yo lo puedo hacer. Ve que es mucho más que milagro, ve que es mucho más de sanar enfermos, mi querido hermano. Si tú y yo nos mantenemos encerrados como iglesia, es más, la iglesia de Jesucristo nunca fue encerrada. Jesucristo no solo se quedó en la sinagoga. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús fue a las casas. Los discípulos, y cuando creó a la iglesia, le dijo: vayan por el mundo. No le dijo: creen templos y quédense en el templo. ¿Dónde tú ves en el libro de Hechos de los Apóstoles? Lee la Biblia y búscame en Hechos de los Apóstoles. ¿En qué momento los discípulos entraron en una sinagoga a predicar? En las calles, en las casas, a toda criatura. Los gentiles, los paganos, los judíos, los griegos, los de Mesopotamia, a todo lugar fueron a predicar el mensaje. No podemos quedarnos encerrados, hermano. Jesucristo nunca dijo que creemos templos. Jesús nunca dijo: creen un templo. Jesús dijo: vayan de dos en dos y entren a los hogares. De gratis lo recibieron, denlo de gratis. Sanen a los enfermos, echen fuera a los muertos,
echen fuera a los demonios, resuciten a los muertos, de gratis lo recibieron, de los de gratis. Y hoy la iglesia está encerrada en templos. Y decimos, estamos en la iglesia, no estás en un templo, la iglesia eres tú, mi querido hermano. Yo soy la iglesia, el hermano Ernesto que está ahí en la iglesia. Y el mandato de Jesús fue salir a las calles, no quedarnos encerrados. Y cuando salgamos debemos de alumbrar al mundo con la luz de Jesús. Nosotros somos la luz del mundo, debemos de alumbrar ese mundo y que el mundo vea nuestras buenas obras y den gloria a Dios, al Padre de nosotros que está en el cielo. Y no debemos de contaminarnos con el mundo. No podemos. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 5 dice: yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en el nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende y exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Esto es poderoso. Pablo está diciendo, predica a tiempo y a destiempo. Hay una palabra que dice, mi querido hermano, no hagas caso de tus propias penas y dedícate a tu ministerio de la evangelización, hermano. ¿Ves que la iglesia tiene que salir a la calle? ¿Por qué? Porque dice, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. ¿No lo estamos viendo? ¿Cuántos Jesucristo hombres hemos vivido? ¿Cuántos Jesucristo hombres has visto tú en tu edad? ¿Cuánta gente ha venido a predicar un mensaje que no es el que predicó Jesús? Y si tú y yo no predicamos, mi querido hermano, la gente va a caer en error. La iglesia de Jesús es la iglesia que tiene la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros debemos de salir, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevando sus propias inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halagan los oídos y se apartan de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador de evangelización, cumple a perfección tu ministerio. Esa es la misma palabra que te dije ahorita. Cumple tú a perfección tu ministerio, realiza tu tarea como predicador del evangelio. Dice, vigila atentamente, mi querido hermano, soporta las pruebas. No diga, ay, esto está muy difícil, no voy a seguir. No, sopórtalo, aguántalo, vigila las doctrinas falsas. Una de las cosas, y yo le damos gloria a Dios por nuestra iglesia, es que nuestra iglesia está pendiente a eso. Todo el tiempo anunciando las cosas que se predican y que no son correctas. Nosotros debemos de meternos en la palabra de Dios, en lo que ha dicho nuestra santa iglesia, y predicar lo que ha dicho la iglesia, vivir lo que ha dicho la iglesia, caminar como ha caminado nuestra iglesia. La verdad de Jesús que tenemos hoy, mi querido hermano, no llegó de gratis. Esa verdad llegó por sangre, mi querido hermano. Miles de mártires tirados a los leones, miles de mártires, mi querido hermano, asesinados por no negar a Jesucristo, murieron por esta verdad. Murieron por la verdad de Cristo. Tú y yo hoy no podemos cambiarla. Tú y yo hoy no podemos encerrarnos. Tú y yo hoy no podemos decir no predico. Tenemos que cumplir, mi querido hermano, con el mandato. Tenemos que salir a las calles a hablar del amor de Dios, de la verdad de Dios, ser luz y ser sal en esta tierra, mi querido hermano. Yo espero que tú entiendas esta palabra en el día de hoy, porque quizás tú me estás escuchando y estás diciendo, ay, hermano Mal, eso no es para mí, yo no tengo estudio, los discípulos tampoco. Ay, hermano Mal, yo no soy muy inteligente. Ay, hermano, yo tampoco. Ay, hermano Mal, es que yo estoy entrado en edad. Si estás vivo, tienes una tarea que hacer para Él. No tienes excusas, mi querido hermano. Tienes que levantarte a predicar el evangelio. No puedes quedarte sentado. Eres el cuerpo de Cristo. Eres sus manos, eres sus pies. Si tú no llegas, Él no llega, mi querido hermano. Jesús está, de cierto modo, por decirlo de esta forma, Jesús está limitado a su cuerpo. Jesús está limitado a la iglesia. Si la iglesia no establece el reino no se establece. Si
Si la iglesia no llega, el ambulante, Jesús no puede llegar allí. Y tú y yo tenemos que movernos, tenemos que accionar. ¿Cuánta gente me está viendo ahora mismo con llamados poderosos y no se han atrevido a levantarse a predicar? ¿Cuánta gente me está viendo con llamados gloriosos de parte de Dios y un hombre te dijo algo y dejaste de predicar? O llegó la prueba y dejaste de predicar. No, cumple con tu ministerio. Dice, soporta todas las pruebas. Realiza tu tarea como predicador del evangelio. Cumple a la perfección tu ministerio. Note algo importante. Dice que la iglesia, escucha, aleluya. Algo importante, dice que la iglesia no está sola. En Marcos 16 dice que Jesús está con nosotros todo el tiempo, todo momento. Ellos fueron a predicar la palabra de Dios y Dios estaba con ellos. Tú no vas solo, la cabeza va contigo. Él está contigo, aleluya. El Señor asiste a su iglesia cuando ella sale a predicar. El Señor camina con la iglesia cuando ella se mueve a predicar, cuando va al ambulante, cuando va al necesitado, cuando va al hospital, cuando va a la cárcel, cuando va a las calles, cuando va a la escuela, cuando va al gobierno, mi querido hermano. Jesús asiste a su iglesia. Los milagros ocurren, las maravillas, las señales ocurren, porque Cristo asiste a su iglesia. Tú eres el cuerpo. Tú eres el cuerpo. ¿Para qué o por qué yo tengo que predicar esta verdad de Jesús? Mi querido hermano, para establecer el reino y el gobierno de Dios. Para establecer el reino y el gobierno de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús trajo el reino, es decir, el reino a la tierra, mi querido hermano. En Mateo 4:17 dice, a partir de este momento Jesús comenzó a proclamar, convertirse, porque el reino de los cielos está cerca. Si tú no predicas, el reino no se establece. Si tú no, la palabra de Dios dice, venga a tu reino. Nosotros debemos de clamar que el reino venga. Y el reino se establece cuando tú y yo lo predicamos. Te lo hablé en el tema de los embajadores. Somos embajadores del reino. Tenemos que predicar el reino, establecer el reino. Eso es lo que hizo Jesús. Esa es la obligación de la iglesia. Esa es tu responsabilidad como parte del cuerpo, mi querido hermano. Tienes una misión como parte del cuerpo. Oye, ser parte del cuerpo no es tu misión. No, eso es lo que tú eres, pero tu misión como parte del cuerpo es salir a predicar la verdad de Jesús, hablar de esa gran verdad, predicar de esa gran verdad, establecer el reino de Dios, desplazar el reino de las tinieblas y todo lo que ha traído el reino de las tinieblas, y traer el reino de luz y establecer todo lo bueno que hay en el reino de luz. Tú eres parte de ese cuerpo, mi querido hermano. Es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús y comiences a predicar. Yo te estoy predicando aquí porque alguien me predicó primero. Tú me estás escuchando porque alguien te predicó primero. Somos cristianos porque alguien nos predicó de Jesús. Nació la fe en nuestro corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y recibimos a Jesús en nuestra vida. Por eso estamos creyentes, porque alguien nos habló. Y si tú no sales a predicar, ¿quién escucha, mi querido hermano? La palabra de Dios dice que ¿quién va a ir a predicar si no nos mandan? Pues mira, Cristo te manda, la iglesia te manda, mi querido hermano. ¿Y cómo van a escuchar si nadie predica? Pues tú eres la boca, tú vas a salir a predicar el mensaje de Cristo Jesús, y todos sabrán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, y que tú y yo somos luz del mundo, y que la iglesia es la que alumbra este país en el nombre de Jesús. El problema de no salir a predicar la palabra de Dios es que le damos libertad al reino de las tinieblas en lo que quiere. Asesinatos, violaciones, divorcio, todo lo que tú puedas enumerar, robo, maltrato de niños, pornografía infantil, y todo esto se resuelve cuando tú y yo salgamos a predicar la verdad de Jesús. La verdad de Jesús, mi querido hermano, es irresistible. Quien único no la resiste es Satanás y sus demonios. Cuando esa verdad llega a los oídos, cuando esa verdad llegó a ti, ¿verdad que querías abrazarla? Cuando conociste la verdad de que Dios te ama, de que Él tiene cosas buenas contigo, ¿no querías abrazar esa verdad? Cuando esa verdad llega a los oídos de los hombres, se cae con toda venda, todo yugo se pudre, toda obra de Satanás se muere.
El Evangelio es más poderoso que cualquier obra de las tinieblas. Cristo es la palabra de Dios. Y el Verbo estaba con Dios y era Dios y se hizo carne el Verbo. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como el unigénito de Dios. Hay que predicar esta verdad, mi querido hermano. Hay que predicar. Si Cristo salió, la iglesia debe de continuar con esta labor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Mateo 4:23, dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga, proclamando la buena noticia del reino y curando a todas las enfermedades y dolencias de la gente. Este es el mensaje de Jesús, la buena nueva del reino, con manifestaciones del reino. Los enfermos sanaban, los endemoniados salían de los demonios, salían de los cuerpos, y eso debe de predicar la iglesia. La iglesia debe de salir a predicar y manifestar el reino de Dios, mi querido hermano. La iglesia debe de salir a anunciar a Cristo, mi querido hermano. Todo como Cristo, mi querido hermano. Hacer las mismas obras que hizo Cristo. Esto es glorioso, mi querido hermano. Esto es poderoso. Dice el Evangelio. Dice la palabra de Dios, mi querido hermano, que la gente decía que Jesús todo lo había hecho bien. Que Jesús todo lo había hecho bien. Y tú y yo debemos de salir y la gente debe de decir: la iglesia todo lo hace bien, igual que lo hace Jesús. El mundo debe de necesitar la iglesia, no aborrecerla. El mundo debe de amar la iglesia, no de odiarla. Debemos de ser facilitadores del reino, no ser los obstáculos. Tú y yo somos ese cuerpo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y por tu verdad. Yo declaro, Padre amado Dios, que esta verdad llega a los corazones, Señor, y rompe con todo lo que Satanás quiere hacer. Gente con llamado que me está viendo, en el nombre poderoso de Jesús, te activo nuevamente. Y la palabra de Dios dice que Dios no se arrepiente ni de sus llamados ni de sus dones. Si te dijeron que Dios te quitó el don, que ya se acabó el llamado, te mintieron. Dios no se arrepiente ni de su llamado ni de sus dones. Ese don sigue activo, ese don sigue ahí. Yo te activo hoy y te levanto a cumplir con tu llamado en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que tú entras a esta verdad de Dios en el nombre santo de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. El próximo tema, mi querido hermano, vamos a estar hablando de que somos la luz del mundo.